A continuación haré la presentación del proyecto de Física 2, quien les habla Johan Nicolás Ardila Hernández, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, identificado con el código 2019-2005-127. Daré inicio con el campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad vectorial que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en esa posición. El campo eléctrico se relaciona con la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga arbitraria Q con la expresión campo igual a fuerza sobre carga. El campo eléctrico cerca de muchas cargas puntuales. Si tenemos muchas cargas puntuales esparcidas, expresamos el campo eléctrico como la suma de los campos de cada carga individual. Principio de superposición. La fuerza neta que actúa sobre cada carga será la fuerza resultante que sobre ella ejercen el resto de cargas. O lo que es lo mismo, si disponemos de n cargas, Q1, Q2, Qn, la fuerza neta que actúa sobre una de las cargas de un sistema de cargas es la suma vectorial de las fuerzas que el resto de cargas ejercen por separado sobre ella. Campo magnético. ¿Cuál es el origen del campo magnético? El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en más movimiento, la magnitud del campo magnético crece. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Podemos lograr que una carga se mueva y generar así un campo magnético útil de la siguiente manera. Generar un flujo de corriente en un alambre. Por ejemplo, al conectar un alambre a una batería, conforme incrementamos la corriente, el campo magnético se incrementa proporcionalmente. Si nos alejamos del alambre, pues el campo disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia. La ley de Ampère describe este fenómeno, simplificada para decirnos cuál es el campo magnético a una distancia r de un alambre muy largo por donde pasa una corriente I. La ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart establece que el campo magnético producido por una corriente cualquiera en un punto P viene determinado por la siguiente expresión que vemos acá en la presentación. El valor del campo magnético creado por una corriente rectilínea en un punto P se obtiene por medio de la siguiente expresión. Entonces, la siguiente expresión dice que constante de permeabilidad por corriente sobre 2 por pi por r. Las líneas de campo creadas por este tipo de corriente son circunferencias concéntricas al conductor y perpendiculares a él. Esto implica que la dirección del campo magnético sea tangente a ellas en cada punto y su sentido venga dado por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha determina que, si usamos el pulgar de dicha mano para indicar el sentido de la intensidad de corriente, el resto de dedos nos indicará el sentido del campo magnético, como lo podemos ver acá representado en la imagen de la presentación. B es el valor del campo magnético en el punto P. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla. La constante de permeabilidad es la permeabilidad magnética del vacío y es la intensidad de corriente que circula en línea recta. Su unidad en el sistema internacional es el amperio. R es la distancia más corta en línea recta desde P hasta la corriente. Su unidad en el sistema internacional es el metro. Teorema de Ampère. La ley de Ampère determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de la corriente que atraviesan la superficie delimitada por la línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio. Como se puede observar, la expresión incluye la suma de todas las intensidades que atraviesan la línea cerrada. Sin embargo, las intensidades pueden tener distintos sentidos y por ende unas se consideran positivas y otras negativas. Para determinar el signo de las intensidades, en primer lugar es necesario determinar el vector superficie formado por la línea cerrada. Para ello hacemos uso de la regla de la mano derecha, tal y como se muestra en la siguiente figura. Acá podemos ver representada la regla de la mano derecha. Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considerará positiva. Por ende, si se orienta en sentido contrario, la intensidad se considerará negativa. A continuación voy a hacer la presentación del código, el cual cumple la función de representar el campo eléctrico y el campo magnético. Para esto usamos la herramienta MATLAB.
Entonces, a continuación, el código que vemos es el código del campo eléctrico. Entonces, primeramente creamos la gráfica con su respectivo tamaño, le asignamos la posición pues de cada partícula, asignamos el valor de cada partícula. Después de esto, aplicamos las respectivas ecuaciones para graficar en el eje X y en el eje Y. Asignamos después de esto un color a la partícula para diferenciarlas, su símbolo y las coordenadas y su tamaño. Entonces, vamos a correr el código para ver la representación de nuestro campo eléctrico cuando hay dos cargas. Como podemos ver acá, pues acá se cumple el campo eléctrico y podemos evidenciar la ley de atracción. Cuando hay dos cargas y una es positiva y otra es negativa. A continuación vamos a ver el código de nuestro campo magnético con varios alambres. Entonces, como primera instancia, creamos una rejilla en los ejes X, Y y Z. De la línea 3 a la línea 7 le damos un valor a la corriente de cada alambre. Siguiente a esto, definimos el radio como la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado para cada alambre con su respectivo movimiento. Siguiente a esto ponemos la constante de permeabilidad y aplicamos la respectiva ecuación de la ley de Ampere. Luego, construimos el gráfico con la función QR, dándole la orden de que grafique en el eje X y en el eje Y, ya que en primera instancia vamos a representarlo en dos dimensiones. Entonces, acá con estas funciones agregamos coordenadas, forma, tamaño y color de lo que vamos a graficar. Y con la función axis, pues el tamaño de nuestra gráfica. Con estas funciones vamos a ponerle nombre al eje X, al eje Y pues a nuestra gráfica. Siguiente a esto, con la función QR3 vamos a graficar en el eje X, Y y Z para representarlo ahora en tres dimensiones. La función line nos sirve para poner las coordenadas de cada cable, para poner su color y su tamaño. Con axis, pues como anteriormente la usamos, también para crear o asignar un tamaño a la gráfica. Con label pues damos el nombre a cada eje y con esta función damos el nombre pues a nuestro trabajo. Entonces vamos a correrlo y vamos a apreciar cómo se ve. Entonces a la izquierda podemos ver la representación en dos dimensiones, como lo podemos ver acá, y acá podemos ver la representación de nuestro campo magnético en tres dimensiones con varios alambres. También cabe recalcar que pues uno de los puntos de este proyecto era representarlo, también representar un solo alambre, el campo magnético pues de un solo alambre, como lo podemos ver acá a continuación. Y eso sería todo mi proyecto de Física 2.